Muy buenas noches, estimados jóvenes, estimados ingresantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Espero que se encuentren muy bien de salud. Vamos a dar inicio a nuestro curso virtual de herramientas informáticas para ingresantes en la sesión número 10, correspondiente al día de hoy, viernes 9 de mayo del año 2025. Con ustedes, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre dará inicio a esta reunión. Como siempre, los saludos de las autoridades de la universidad, el doctor Dante Ataupilco, que es el decano de la Facultad de Ciencias Contables, y el profesor Jorge Carreño, que es el director del Centro de Producción de la Facultad de Ciencias Contables, una oficina conocida como CEPROCON, que ofrece y brinda este curso para todos ustedes, ¿sí? Hoy es un día especial, es un día interesante, pues que se está celebrando en estos momentos, siendo casi ya las 7:30 de la noche, se está celebrando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la celebración por su aniversario, ¿no? Y tradicionalmente lo llamamos verbena, ¿no? Es un espectáculo, es un concierto, me parece, que se celebra. Así es que la mayoría de mis estudiantes están pues presencialmente en ese evento. Sin embargo, un grupo de estudiantes muy responsables que quiero reconocer, que están conmigo en este momento, están acompañándome para desarrollar la clase de hoy. Sin embargo, los que no han podido asistir el día de hoy, obviamente van a poder observar sin ningún problema el día de mañana, más tardar, esta clase grabada, ¿sí? El tema de hoy es importante, muy importante, porque vamos a finalizar el tema de Excel. Digo finalizar porque hasta estos temas vienen en el examen final de Excel, ¿sí? Ya el día que nos toca, el día lunes, me parece, el día lunes 12, hacemos la última clase de Excel y a partir de ahí se tomará pues el examen final de Excel. ¿Y de qué estamos hablando esta noche? Estamos hablando de las tablas dinámicas, ¿sí? Básicamente, para poder entender, desarrollar, crear y utilizar las tablas dinámicas, hay que entender qué cosa es una tabla dinámica. Una tabla dinámica es una tabla, ¿no?, de doble entrada aproximadamente, interactiva, porque dentro de la tabla tiene filtros que pueden cambiar o modificar la estructura básica de la tabla. Y se utiliza para consolidar, para poder mostrar resultados. Yo le podría decir para explotar datos, analizar datos a gran escala. Y todo proviene obviamente de una base de datos. Tú tienes una base de datos en formato de tabla y de esa base de datos puedes obtener un resultado usando una tabla dinámica, ¿no? Es como decir una tabla de doble entrada, ¿no? La primera entrada serían las columnas y la segunda entrada serían las filas, por ejemplo, ¿ya? Y la parte interna, que son los elementos que utilizan una función para poder mostrar los valores, ¿no? En otras palabras, te voy a graficar básicamente cómo es una tabla dinámica. Yo podría hacer más o menos algo así, una tabla de doble entrada, ¿ya? En la cual en esta parte hay columnas de la tabla, en esta parte hay filas de la tabla y en la parte interna de la tabla son los valores, pero esos valores están afectados por una función. Y además se puede ver en este espacio un filtro, ¿no? Un filtro que podrías usar para poder seguir mostrando los resultados de la tabla. ¿Ok? Ahora, ¿qué puedo colocar como columna o qué puedo colocar como fila? ¿No? Y qué puedo colocar como valores y qué puedo colocar como filtro. En esos cuatro lados de la tabla, tú puedes colocar campos, ¿sí? ¿Qué es un campo? A ver, vamos a la parte de arriba a explicar. Si tú tienes una base de datos, por ejemplo, la base de datos de los clientes, por ejemplo, de una empresa, entonces tú vas a darte cuenta que si la empresa tiene una base de datos de clientes, podría ser el DNI del cliente en uno de sus columnas, podría ser el apellido paterno, el apellido materno, el nombre, por ahí su correo, por ahí su, no sé, otros datos, su edad, estado civil, qué sé yo. Todos esos datos están almacenados en esa tabla, ¿no? Más o menos por así decirlo. Ahora, la tabla tiene en la parte superior los campos, ¿sí? Lo que antes se conocía como columnas, ¿sí? Ahora se llaman campos. En una base de datos se llama campos, ¿sí? A las columnas.
Y luego también tenemos los registros. A las filas ya no se le conoce como filas, sino registros, ¿sí? Entonces, una base de datos, eso podría ser la representación de una base de datos, está denotado más o menos de esa manera, ¿no? Una colección de datos que tiene columnas, en este caso se le va a llamar campos, y filas, que en este caso se le va a llamar registros. ¿Listo? Entonces, de esa información, de esa base de datos que tengo acá, yo puedo tomar, por ejemplo, el campo que se llama por ejemplo, edad, ¿ya? Voy a tomar la edad, ¿sí? Y esa edad puedo colocarla, por ejemplo, en la parte donde está la columna, o puedo poner ese campo en la fila, o puedo poner ese campo en algún otro lugar dentro de la tabla dinámica, ¿sí? ¿Eso para qué? Para poder hacer una estadística, ¿sí? O sea, quiere decir que yo de una base de datos, ¿no? De una base de datos que se representa como un cilindro, puedo obtener una tabla dinámica. Puedo sacar de esa base de datos una tabla dinámica. Obviamente, para que la tabla dinámica se crea, necesita de una base de datos para poder ser generada, ¿ya? Eso es en general. Ahora, las partes ya de manera formal, como yo lo había mencionado, de una tabla son, ¿no? Columnas que están mostradas o presentadas como si fueran eh, campos y las filas como si fueran registros. Y la parte interna son los valores, ¿no? Ahí tienen, en realidad, en esa diapositiva, tienen las partes más importantes de una tabla dinámica, ¿sí? ¿No? Ahora, el campo que estoy colocando, si ustedes ven esta tabla dinámica, el campo que estoy colocando como columna podría ser el código de la categoría de productos, por ejemplo. ¿Por qué sé eso? Porque acá dice bebidas, carnes, condimentos, lácteos, repostería. Esos nombres que aparecen acá provienen de un campo que se llama categoría de productos, ¿sí? Esto que dice Andersen, Fincor, San Antonio, Scanda, son nombres de clientes y lo estoy usando, ese campo lo estoy utilizando como fila. Donde dice país, ese campo lo estoy usando como filtro y la parte interna trata los valores, que son, por ejemplo, el importe, ¿no? Acompañado de una función, por ejemplo, la suma de importe, lo estoy colocando aquí donde dice valores, ¿correcto? Más o menos para que tengas idea. Esto se aprende practicando, no solamente que te lo diga, ¿no? ¿Cómo se inserta una tabla dinámica? Obviamente con la pestaña insertar, que está aquí, la pestaña insertar, me voy a la opción que dice tabla dinámica. Ahora, una tabla dinámica puede colocarse en la misma hoja de cálculo donde está la información o en una hoja externa, ¿no? Aquí, por ejemplo, te está diciendo que la tabla puede crearse en una nueva hoja o si no, en una hoja existente y tienes que decirle en qué ubicación aparecerá la tabla dinámica, ¿sí? Cuando se hace ese procedimiento, aparecen estos elementos de acá, ¿no? Estoy acá, ¿no? Aquí. Listo. En esta parte de arriba aparece la lista de campos que tiene la base de datos. Repito, la lista de campos que tiene la base de datos. Luego en la parte de abajo aparecen las cuatro partes o los cuatro elementos o los cuatro sectores que forman parte de la tabla dinámica, ¿sí? Y esto es tan sencillo que solamente tienes que arrastrar. Por ejemplo, de la lista que tienes aquí, arrastras como colocándolo en este lado, como si fueran columnas. Ese campo lo arrastras como si fuera filtro. Ese campo lo arrastras como si fuera filas. Y otro campo lo arrastras como si fueran valores. ¿Sí? Profesor, deme un ejemplo. El ejemplo está aquí. Aquí está el ejemplo. ¿Ven? Por ejemplo, en valores he arrastrado el importe. El importe es dinero y acompañado la función suma, entonces, ¿qué está pasando ahí? Se está sumando todos los importes. ¿Para qué? Para saber cuánto dinero ingresan a la empresa. Y en la parte de arriba dice categoría de productos. Eso quiere decir que utilicé el campo llamado categoría de productos para colocarlo como columna en la tabla. El campo llamado cliente lo estoy colocando como fila en la tabla. Y el campo llamado país destinatario lo estoy colocando como filtro, ¿no? Entonces,
La jugada aquí, jóvenes, es que tú elijas un campo adecuado y lo pongas en una de las partes de la tabla. Y la tabla hará su trabajo. Esto, por ejemplo, es la tabla ya está mostrándose del ejemplo anterior. Tenemos acá, mira, acá tienes bebidas, carnes, condimentos, lácteos, repostería. Eso se llama categoría de productos. Luego tenemos aquí Andersen, Fincor, ¿no? Andersen, Fincor, San Antonio, Scanda. Estos son los clientes. El campo cliente lo hemos traído aquí. Y arriba dice país. Y acá van a aparecer, con este botón de acá, van a aparecer una lista de todos los países que en la base de datos se está presentando, ¿no? Y la parte interna son los importes que están afectados por una función, en este caso la función suma, ¿ya? Bien, en una tabla dinámica, cuando se inserta, hay campos que son difíciles de manejar. Por ejemplo, tengo las fechas, ¿sí? Si en uno de los campos, la base de datos, hay una fecha y ahí registra todas las fechas de todas las personas, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tienes una base de datos de clientes y tienes la fecha de nacimiento del cliente. Pregunta, ¿ese dato es muy variado o no? Y tú respondes, claro, porque la fecha de nacimiento puede ser cualquier día del año. Eso quiere decir que tiene 365 posibilidades para aparecer. Una persona puede haber nacido el 1 de enero, 2 de enero o el 31 de diciembre del año. Tiene todo ese rango. Entonces, cuando un campo es muy, los elementos que forman parte de ese campo son bastante extensos o muy variados, en el caso de la fecha, también funciona con lo que es números, ¿ah? Lo que se hace es agrupar, ¿sí? Entonces, yo no podría decir una fecha por día. Yo lo que tendría que hacer, fecha por, ¿no? Fecha de nacimiento, agrupados por trimestres, o agrupados por bimestres, o agrupados por años, ¿no? Eso es agrupar. ¿Qué es lo que tienes que hacer para hacer una agrupación? Simplemente hacer esto, ¿no? Una vez que la tabla dinámica esté creada, le haces clic derecho a uno de sus elementos y luego le dices agrupar. ¿Y qué hace eso? Agrupa los resultados. Como se trata de una fecha, ¿no? Yo puedo agrupar esos datos por trimestres, por meses, por años, etcétera, etcétera. Y ya la tabla, ¿qué sucede con la tabla dinámica? Mira, ahora se acorta, ya no se ve tan extensa, ¿no? Como te digo, la fecha es una variable o es un campo que tiene bastantes eh, posibilidades, ¿no? O elementos, ¿sí? Bien, luego tenemos el campo calculado. ¿Qué es el campo calculado? Resulta que tú tienes una base de datos, ¿no? Vamos a dibujarlo por acá. Vamos a ponerlo acá. Una base de datos, ¿no? Con bastante información, bastantes columnas, bastantes filas. Tiene mucha información. ¿Listo? Imagínate que hay un campo que se llama importe, o perdón, cantidad, ¿sí? Y hay otro campito que se llama, pues, precio unitario, ¿no? Y ya no tiene más campos, hasta ahí llega la base de datos, ¿ya? Entonces, cuando tú creas de aquí, creas una tabla dinámica, ¿no? Haces tu tablita dinámica, listo. Uno de estos campos lo utilizas como columna, uno de estos campos lo usas como fila, uno de estos campos lo usas como valor, o uno de estos campos puedes ponerlo como filtro, ¿ya? Listo. Entonces, tienes el campo cantidad y tienes el campo precio unitario. No tienes el campo importe o total. No existe ese campo en la base de datos original. Entonces, a través de la estrategia de campo calculado, ¿qué se hace? Se crea un campo nuevo sin modificar o sin alterar la base de datos original, ¿sí? Ese campo va a tener obviamente una fórmula y va a estar incorporada solo en la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, cuando tú necesites, por ejemplo, te doy un ejemplo bien práctico para no complicarte, ¿no? Yo tenía una base de datos, mi jefe me decía, ¿sabes qué, Luchito? Hazme la lista de precios de los productos. Listo. Jalo la información, ya está. Y el jefe quería que haga dos columnas. En la primera columna que aparezca el precio real del producto y al costado un precio con un descuento del 40%, ¿sí? Uy, entonces, ¿qué va a pasar? En la base de datos original no existe un campo llamado 40% menos. Entonces, lo que yo hice fue crear en la tabla dinámica, creé un campo calculado.
para la creación del campo calculado, obviamente tú necesitas una fórmula. Y es aquí donde se pone la fórmula, ¿sí? Básicamente eso, así. Y para crear la fórmula del campo calculado, obviamente necesitas pues algunos campos de la base de datos, ¿no? Para poder hacer esa operación. El resultado de eso, miren, cuando tú haces, cuando la tabla dinámica está creada, ya no solamente aparece suma de importe, también al costado dice suma del nuevo importe, porque hay datos que están, que son diferentes, ¿no? En el caso que te estoy dando, si yo digo lista de precios, ok, aparecen los precios y al costado el precio con descuento, ¿sí? Y eso es una cosa maravillosa porque todo empresario, toda persona que tiene un negocio sabe que tiene que ver, justamente tiene que manejar sus descuentos, ¿no? Por un tema de marketing, por un tema de aumento de ventas, ¿ya? Listo. Hay otras operaciones más que se pueden hacer en una tabla dinámica, pero esta es una cosa muy interesante, la segmentación de datos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mi base de datos, yo lo voy a representar así, siempre se representa con un cilindro, ¿ah? La base de datos general, la base de datos inmensa de la compañía, de la empresa, está ahí, ¿ya? De toda esa base de datos, yo, a través de algunos campos, voy a crear mi tabla dinámica. ¿Listo? Utilizo algunos campos para colocarlo como columna, para colocarlo como fila o los valores. ¿Está bien? ¿Qué es una segmentación de datos? La segmentación de datos es un filtro, ¿sí? Que yo puedo, por ejemplo, si tú ves aquí, vamos a ponerlo en grande, aquí. Cuando tú invocas o le dices a Excel, quiero que me insertes una segmentación de datos, lo primero que Excel te va a presentar es la lista de campos que tiene la base de datos. Tiene país, categoría, tiene precio unidad, tiene varias cosas, ¿sí? Trimestre, forma de pago, ¿no? Entonces tú le dices, ¿sabes qué? De esa lista de campos, yo quiero seleccionar algunos, ¿sí? Por ejemplo, el país destinatario, como está acá. Entonces, lo que va a suceder es que ese elemento, llamado pues segmentación de datos, aparece así, ¿no? País destinatario, que es un campo, y aparecen los valores del campo, Argentina, España. Entonces, cuando la persona quiere hacer un filtrado rápido, directo y gráfico, usa justamente esos filtros de segmentación, que son estos, ¿no? Lo voy a señalar. Aquí está el otro, ¿sí? Ahora, la forma de filtrar puede ser una forma automática, sencilla, o puede ser un filtro un poco más avanzado, para poder elegir más de una opción para el filtro, ¿sí? Eso se llama segmentación de datos. ¿Para qué sirve la segmentación de datos? Para hacer, por ejemplo, los famosos dashboards, ¿no? Ya le explicaremos en la parte práctica. ¿Qué cosa es un dashboard, no? Es un panel de control. Es una forma de tú poder revisar los resultados o ver cómo va el aspecto económico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para tomar decisiones, ¿sí? Ya está. Entonces, esa es la forma de poder filtrar. ¿En qué caso se usa la segmentación de datos? En los casos más simples, ¿no? Recuerda que es un filtro totalmente gráfico. ¿Por qué? Porque yo quiero que el jefe tenga la opción de filtrar los datos cuando haga su toma de decisiones. Y finalmente vemos la escala de tiempo. ¿Qué es la escala de tiempo? Es un filtro también, pero es un filtro que se usa cuando se habla de fechas, ¿sí? ¿Por qué se ve mejor? Miren, ya aparece, ojo, fechas, ¿ah? Por ejemplo, aquí arriba, ¿no? Ya aparecen los meses, enero, febrero, ya aparece el año 2015, abril, etcétera, ¿no? Y la persona el que quiere revisar la información puede utilizar este filtro llamado eh, escala de tiempo, ¿no? Para poder determinar en qué mes o qué tiempo necesita para hacer el filtro. Y ya está. ¿Listo? Y obviamente, una vez teniendo la tabla dinámica, podemos generar de una manera muy sencilla el gráfico dinámico, haciendo clic en un botón. Y como tú sabes, un gráfico dinámico o un gráfico que hemos visto la última vez tiene tipos de gráfico, ¿sí? Entonces, tú lo que tienes que hacer es decirle a Excel qué tipo de gráfico quieres y él te va a construir el gráfico. Que puedes modificar, sí, puedes modificar a tu antojo ese elemento, ¿ya? Muy bien, ¿por qué se llama dinámico? Tanto en la tabla como el gráfico. Porque en ambos casos se usan filtros, que son esos botoncitos con flecha negra que miran hacia abajo, por ejemplo.
Es un filtro, ¿no? Y ya está. Y bueno, muy poca teoría y más práctica, ¿correcto? Ya está. Son algunas, ojo, son algunas operaciones de tablas dinámicas. No quiero engañarte, las tablas dinámicas tienen más operaciones, ¿ok? Pero solamente en este curso vamos a ver algunos de ellos, ¿sí? ¿Listo? Ahora sí. Eh, Vamos por la asistencia, ¿qué les parece? Bueno, vamos a hacer algo, ¿sí? Vamos a darle un punto, ¿ya? Ojo, estoy diciendo grabado. Mi palabra se cumple, ¿sí? Vamos a dejarlo así. Ya está. Un punto, mira, chicos, por su responsabilidad, por dejar de lado la diversión, que muchos de sus compañeros seguramente están en la verbena, están ahí disfrutando del homenaje, ¿no? Es importante la diversión, yo lo entiendo, pero si hay una responsabilidad que es una clase, pues o converso con el maestro para ver si hay un cambio o no asisto, ¿no? Pero la idea es dejar de lado un poco la diversión y asistir a sus clases, ¿no? Solamente digo eso para no... Entonces, todos los que registren su asistencia en este momento, recuerda que cuando tú marcas tu asistencia aparece la fecha y la hora en la cual tú te registraste, ¿sí? Entonces, a todos los que registren su asistencia, le agrego, le voy a aumentar un punto, mira, aplausos, un punto en el examen final de Excel. ¿Ya? Algunos lo van a necesitar, te lo digo sin asustarte, ¿ok? Algunos lo necesitan. A pesar que yo les explico que el examen no es complicado, que para entrar al examen tienes que resolver los 15 ejercicios de esa hoja de cálculo. Si ya lo tienes resuelto, entonces el examen va a ser muy sencillo, ¿ya? Final de Excel. Listo, escribe por favor tu asistencia, marca tu asistencia y da un OK para que quede todo ya sacramentado, ¿ya? Listo, dale un OK y registra tu asistencia. Grupo número 1, por si acaso. Listo, te doy 2 minutos. Creo que estamos, ¿no? Ya suficiente. Creo que como son pocos, entonces se han registrado más rápido. Listo. Número 1. Ahora vamos por el archivo. Vamos a ver de dónde sacamos el archivo. Entonces todos ingresamos por favor al campus virtual. Vamos. Te voy a mandar el link. Vamos a ver. Ahí está. Ya. Todos ingresamos al campus virtual, grupo número 1. Ahí está. Listo. Te voy a mandar el link del campus para que tú ingreses rápidamente. Ahí está. Listo. Ya. Nos dirigimos a la parte inferior, donde está la semana número 4, ¿sí? La que es de hoy, la que termina el día de hoy con ustedes. Semana 4 del 5 al 9 de mayo. Listo. Entramos allí y encontramos que ya está colocada la información de la clase de hoy. Sesión 10, viernes 9 de mayo. La teoría está aquí, si quieres revisarla. Y acá tenemos el Excel número 6, ¿sí? Así que descargamos Excel 6. Ahí está. Y una vez que está descargado, lo abrimos. Habilitar edición arriba y listo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Un segundo. Ya.
Listo. Solamente voy a hacer una descripción, me queda algunos minutos. Voy a hacer una descripción de qué significa cada una de estas hojas, ¿sí? La primera hoja es TD Crea, ¿no? En esta primera hoja lo que vamos a hacer es crear tablas dinámicas. En la segunda es agrupar datos que ya provienen de una tabla dinámica. Luego tienes la función resumen, ¿no? ¿Qué significa eso? Que a veces cuando colocamos el valor dentro del campo, dentro de los valores, nos pide siempre la suma, pero hay ocasiones en que te pide, por ejemplo, el promedio, el máximo. Creo que en el examen de Excel hay una pregunta más o menos así de ese tipo, ¿no? Luego tenemos el campo calculado, que significa crear un campo que no existe en la base de datos original y que sí aparezca en la tabla dinámica. Eso se llama campo calculado. Luego la segmentación, que nos permite crear dashboard, que vamos a ver un dashboard interesante. Y luego la escala de tiempo, que recuerden, la escala de tiempo solamente afecta las fechas. Y como en esta base de datos de la última hoja tiene fecha, entonces podemos utilizarlo para crear una escala de tiempo. ¿Sí? Listo. Entonces, para poder después comenzar, vamos a irnos al descanso. ¿Qué les parece? Un descanso adelantado que podemos disfrutar. No sé si en algún momento, en algún lado, alguna página web se está transmitiendo, solo por curiosidad, se está transmitiendo la verbena. Creo que el año pasado fue en el Facebook de la universidad, me parece, lo transmitían. No sé si ahora es lo mismo, ¿ya? Buscaré, pues entonces por ahí a ver si es que están, por ahí podemos encontrar a sus compañeros ahí disfrutando de la verbena. Bien, entonces descansamos unos minutos bastante prudentes para que volvamos. Creo que me pasé. Ah, sí, listo. Ahí está. Ahora sí. Bien, jóvenes, entonces volvemos en unos minutos. Tómense este descanso para. Y luego del descanso ya arrancamos con fuerza hasta el último momento para ver todo lo que se puede hacer con una tabla dinámica. Listo, volvemos entonces en ese momento, ¿ya? Adelante, podemos ir a descansar.
ya estamos, ¿no? Hola, hola, ¿sí? Ya. Vamos entonces a ver, señales de vida, señales de vida. Hola, hola, a ver. Sí, ¿no? ¿Están ahí? Ya, perfecto. Ujú. Bien, comenzamos entonces. Vamos a hacer la hoja de cálculo número 6, ¿sí? La hoja de cálculo de Excel 6, ¿ya? Ojo, lo primero que vamos a hacer es aprender a crear una tabla dinámica. Primero aprendemos a crear la tabla dinámica y luego vamos a ver las operaciones de la tabla dinámica, ¿ya? Listo, comenzamos. Vamos a compartir todo. Muy bien, comenzamos entonces. Vamos a hacer la primera hoja de cálculo. Se llama TD Crea. TD Crea. Es tabla dinámica crea, ¿no? Tabla dinámica crea. Bien, antes de hacer nada, yo siempre sugiero que observen la información que te están entregando, ¿sí? A ver, tenemos en esta primera hoja de cálculo una columna, un campo que se llama nombre, ¿sí? El segundo campo se llama apellido o depart. Recuerden que departamento es como el área, ¿no? Contabilidad, ingeniería, administración. Luego tenemos el empleo, que podría ser el cargo, ¿no? Yo soy del área de contabilidad, pero yo soy auxiliar contable, ¿cierto? Pertenezco al departamento de ingeniería, pero yo soy ingeniero mecánico, y así, ¿no? Etcétera, etcétera. Ajá. El distrito, supuestamente eso es una base de datos de empleados, ¿no? Empleados que trabajan en una empresa. Tenemos el distrito, la fecha, mira, hay una fecha en que ingresó la persona, sus vacaciones, cuando son, ahí están los meses que definen sus vacaciones, y tenemos otra fecha, que es la fecha en que nació este empleado. El estado civil, la cantidad de hijos, el sexo, el salario, bonificación, y al final tienes un sueldo neto, ¿sí? Tienes un sueldo neto. Ya está. Y podemos observar que hacia abajo hay bastante información. Pueden ser miles, ¿eh? Miles de registros de una base de datos. Cuando vayas a una empresa a trabajar, en la realidad ya se manejan bastantes datos, no solamente uno, dos, o cinco, o 10, o 500, pueden haber miles de registros, ¿sí? Miles de registros, ¿ya? ¿Listo? Ya. Ahora sí, comenzamos. Lo primero que tienes que hacer es verificar lo que te están pidiendo, ¿ok? Vamos a ponerlo todo de negrita, ¿ya? Me refiero a verificar el hecho de entender qué campos tú necesitas para crear la tabla dinámica. Porque te está pidiendo, crea la siguiente tabla dinámica, listo, en la cual se muestre el total, repito, total de sueldos netos, ¿sí? Llámese acumulado, no sé cómo le puedes llamar, ¿no? La cosa es que es el total de sueldos netos. Por lo tanto, yo necesito el campo que se llama sueldo neto. Yo necesito este campo. Necesito que ese campo esté dentro de la tabla dinámica, ¿no? En la parte de valores, ¿sí? Siempre es así. Cuando él te pide algo, este campo que utiliza es el que va dentro de la tabla. ¿Está bien? Pero te dice que muestres un total, pero por departamento. Acuérdate que había un campo que se llamaba depart, ¿te acuerdas? Departamento. Por mira, empleo, ¿ya? Que también es como el cargo, te dije hace un momento, ¿no? Y luego el distrito, ¿no? Es el distrito donde vive la persona, ¿cierto? Listo, ya está. Eso quiere decir que yo necesito, para crear esta tabla dinámica, necesito cuatro campos. El campo llamado sueldo neto, el campo llamado departamento, el campo llamado empleo y el campo llamado distrito. Ahora, ¿dónde pones cada campo? Eso tú lo vas a indicar, ¿no? Me refiero a los campos departamento, empleo o distrito, ¿dónde vas a ponerlo? ¿Lo vas a poner como columna? ¿Lo vas a poner como fila? Eso ya depende de ustedes, pero sí, de todas maneras, el campo que se llama sueldo neto siempre va al centro, siempre va a la parte interna, porque eso es lo que te están pidiendo.
¿Listo? Una vez hecho ese análisis inicial de lo que te están solicitando y después de haber verificado la información que te están entregando, ahora sí lo que viene es un procedimiento, son pasos que tienes que seguir para crear una tabla dinámica, ¿vale? Paso número uno, paso número uno. Este cursor saltarín, este cursor activo o celda activa también le llaman, sugiero que debe estar dentro de la base de datos, o sea, por acá, por otro lado, donde tú quieras, pero dentro, sumergido dentro de la base de datos, ¿sí? Ese es el primer punto. Segundo punto, una vez que el cursor saltarín esté aquí, vamos a la pestaña Insertar, ¿sí? Vamos a la pestaña Insertar, ¿ya? Y el primer comando del lado izquierdo, acá dice tabla dinámica, ¿correcto? Con este botón tabla dinámica puedo insertar la tabla dinámica, pero profe, al costado aparece tabla dinámicas recomendadas. ¿Qué significa? Estos son como plantillas, ¿no? Son tablas dinámicas que el sistema o Excel te puede presentar como alguna plantilla o te puede sugerir, ¿no? Pero yo sugiero que hagas primero la tabla dinámica, ¿no? Entonces presiona el primer botoncito, tabla dinámica, y se va a abrir este botón o este cuadrito flotante, ¿ya? Voy a irme más a la derecha para que lo veas mejor. Listo. Este proceso que estoy haciendo de insertar una tabla dinámica lo voy a hacer como 5 o 6 veces. Así es que si en la primera no lo entendiste, vamos con la segunda, la tercera, hasta que en la cuarta o quinta ya lo puedas entender. ¿Sí? Una vez que he hecho insertar y haber elegido tabla dinámica, me sale este cuadrito. Y este cuadrito, el primer elemento que te muestra, lo que está arriba, es el rango donde está la base de datos. Y como tú estuviste dentro de la base de datos, Excel ya lo sombreó, ya sabe dónde está toda la información que él tiene que analizar. Tiro número 2 es que tú tienes que elegir dónde va a crearse la tabla dinámica. Se va a crear en una nueva hoja de cálculo, es decir, Excel va a crear uno nuevo, o lo ponemos en una hoja, en la hoja de cálculo existente, que es justamente lo que vamos a hacer. Voy a hacer que la tabla esté más o menos por este lado, ¿ya? Entonces elijo, en este caso, hoja de cálculo existente, y luego donde dice ubicación, ¿no? Presiono este botón que está a la derecha, que tiene una flecha hacia arriba, presiono aquí y le digo que sabes que la tabla dinámica puede estar más o menos a partir de aquí, de la celda P7. Profe, ¿por qué no lo pone más arriba? Porque a veces la tabla como crece, una vez que le vas a poner algún filtro, como crece la tabla, puede complicarse con el texto que está arriba. Mejor ponla más abajito, en el número 7, por ejemplo, ¿no? Listo. Luego de eso, una vez que ya elegí, ya selecciono esto y eso es todo para reservar el espacio para mi tabla dinámica, ¿sí? Le voy a dar a aceptar y van a suceder dos cosas. Lo primero que sucede es que, voy a poner así, Excel reserva un espacio. Mira, todo este espacio que estoy sombreando, allí es donde se va a incorporar la tabla dinámica. Y segundo, es que en la derecha, mira, voy a ampliarlo para que lo veas, lo voy a ampliar. Aparece una lista, aparece la lista de campos, mira, toda la lista de campos que están disponibles para ti. Y en la parte de abajo aparecen los 4 sectores o las 4 zonas donde tú debes colocar los campos, ¿sí? Entonces, yo te sugiero para el examen y para la vida, antes de empezar a ir arrastrando campos, yo sugiero que primero des respuesta a la pregunta. La pregunta te dice, total de sueldos netos. Ok, entonces voy a ubicar ese campo que se llamaba sueldo neto. Mira, acá está, ¿ve? Este campito que está acá, como es lo que te piden, arrástralo, mira, sin soltar, hazle clic a sueldo neto, lo arrastras y lo pones aquí en este espacio rectangular blanco, que dice sueldo neto, que dice valores. Suelto ahí, mira, ¿y qué va a suceder? Van a suceder dos cosas. Primero, que el campo que he arrastrado, sueldo neto, aparece aquí. La primera cosa es que se le agrega a ese campo la función llamada suma, ¿no? Primero eso. Y segundo, que ya en la tabla, en el Excel, mira, como resultado, aparece ya sumado todo. Es como si tú hubieras sumado todos los sueldos netos, ¿no? Directamente. ¿Ya? Así de simple. ¿Qué, profe? ¿De esa manera se crean tablas dinámicas? Sí.
simplemente ir arrastrando los campos que te están pidiendo. ¿En dónde? Aquí como columna, puede ser como fila o puede ser como filtro. ¿Listo? Muy bien. Al menos ya solucionaste, pues, total de sueldos netos, acá está el total de sueldos netos. Pero, sin embargo, los sueldos netos están representándose como un número y un número bastante extenso. ¿Te das cuenta que los sueldos netos aquí están en soles? Muy bien. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que ya empiece a aparecer en la tabla la suma de sueldos netos, pero en soles? Lo que tienes que hacer es darle configuración. A este campo que has arrastrado de aquí, lo has traído hacia aquí, que se llama suma de sueldo neto. Hago clic en la flechita que está al costado y lo que, como le decía, lo que voy a hacer es configurar ese campo de valor, ¿no? Ahí está justamente la configuración. Configuración de campo de valor, me sale esto de acá. Verifico lo que me están pidiendo, porque ojo, me están pidiendo la suma, el total suma. Entonces acá, si te das cuenta, mira, la función suma es la que está activa. ¿Qué hubiera pasado si la pregunta te dijera, sácame el promedio? Entonces escoges promedio. ¿Qué pasaría si te dice el máximo? Max, ¿sí? Acá tienes para elegir qué función quieres usar. Y eso solamente se aplica a los valores, ¿ya? En este caso lo que quieren es la suma, por lo tanto me quedo en suma. Ya está, suma. Pero ahí no es todo, eso no es todo. Falta algo más, como te decía, le falta establecer a ese valor su símbolo monetario, ¿ya? Y eso se consigue con este botoncito que está abajo, que dice formato de número, ¿no? Primera clase, ¿no? De Excel. Formato de número, me sale este cuadro que ya lo habían visto antes, y lo único que tienes es, como todo está en soles, poner contabilidad, ¿no? Categoría contabilidad, y acá el símbolo monetario que sea en soles. La cantidad de decimales lo deciden ustedes, dos decimales, sin decimales, ¿sí? Y eso se pone aquí, cantidad de decimales, ¿ya? Una vez que he hecho esa configuración de colocarle el símbolo monetario, simplemente le doy a aceptar y nuevamente aceptar y listo. Miren. Ya aparece, si se dan cuenta, aparece ya en 5.572.276.60. ¿Sí? Ahora tú te preguntarás, profe, ya está, ya acabé mi tabla. Falso, porque solamente he acumulado, he sumado todos los sueldos netos. No he hecho nada más. ¿Sí? Porque la misma pregunta te dice, quiero que me aparezca el departamento, ¿no? Como el área, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mira, vas a tomar el campo llamado departamento, en este caso se llama así, depart, y vas probando. A ver, ¿qué pasaría si este campo lo pongo como columna? Suelto acá, pin, mira cómo sale. Profe, muy extenso, ¿no? No sé, no me parece, no me cuadra. La tabla está empezando a poner valores, pero no es suficiente. Bueno, si no es así, toma el campo departamento, que antes lo colocaste como como columna, y arrástralo y ponlo como fila aquí. Tan. Y mira, perfecto, está mejor, mira, ¿eh? Se ve mejor. Administración, 684.000. Contabilidad, 502.000. Y así, ¿no? ¿Te das cuenta? Por cada departamento se está sumando los sueldos netos, ¿ya? Pero no es todo, porque te están pidiendo también que aparezca el empleo. Y ya, lo mismo, mira. Tomas el empleo y lo pones como columna y mira el resultado, ¿ve? Lo que pasa es que si tienes demasiados empleos, administración, no sé, auxiliar técnico, auxiliar de diseño, por ahí tienes practicante, etcétera, ¿no? Por ahí contador, no sé, y mira tu tabla cómo ha crecido, ¿no? Entonces, ¿cómo ha crecido de manera horizontal? Me refiero, mira, porque cuando colocas por ejemplo, he colocado el campo que se llama empleo, lo he puesto aquí en columna, mira el resultado de la tabla, está crecido mucho, demasiado, ¿ven? ¿Viste? Wow, es demasiado, ¿no? Eso ya no es es una tabla, sí, pero no se está apreciando correctamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Fácil, tomas el empleo y lo pones justo debajo del departamento, así, ¿ya? Profe, ¿se pueden poner dos campos como fila, dos campos con columna, así? Sí se puede, creo que en filtro no te deja, pero en fila sí, ¿ve? Y al haber colocado, mira, al haber colocado estos campos, el primero que se llama departamento, aparece aquí, ¿no?
Administración, tanto. Contabilidad, tanto. Diseño, tanto, etcétera. Pero además se está viendo por el empleo, es decir, administración administrativa, y ahí están los montos, ¿no? 26.000, etcétera. Contable, tanto. Auxiliar de diseño, su sueldo fue 78.000. Obviamente esto es como si fuera el gobierno de Alan García, que hablábamos de millones de intis, ¿no? 232.465.2 intis. Ya bastante plata, ¿no? Todos eran millonarios en ese tiempo, ¿no? Y ya está. Mira cómo tu tabla dinámica ha sido generada. Me voy a alejar un poquito. Uy, no tanto. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Ahí. ¿Ven? Mira tu tabla cómo ha crecido. Voy a ponerme acá. ¿Ven? Y aparece la tabla, ¿no? Listo, voy a poner un poquito más grande. No importa que se vea chiquito. Ya. Pero falta algo. O sea, ahí puede quedar, profe, sí, pero falta algo más, porque te pide por distrito. Uy, igual. Tomas el campo distrito, lo vas a probar como columna. Lo pruebas como columna y todo se vuelve una descuadrada terrible, muy grande, ¿eh? Ya. Bueno, entonces lo pongo como fila, pero ¿sabes qué? Como fila ya hay dos. Está departamento y está el empleo. Mejor este distrito lo pones como filtro. Ven, mira, se ve mejor, más pequeño y arriba aparece distrito, ¿sí? Ahora sí te explico por qué se llama dinámica. Porque una vez que tú creas la tabla, esta tabla tiene filtros. ¿No? Aquí, por ejemplo, ¿sí? Si yo utilizo este filtro, ¿no? Por ejemplo, en administración uso este filtro, me van a salir todos los departamentos. Administración, contabilidad, diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama dinámica? Porque yo puedo desactivar administración, contabilidad y le doy a aceptar. Y la tabla disminuye de tamaño. Mira. No le creo, profe. A ver, vamos a ver. Voy a, por ejemplo, eh, así. ¿Vieron? Ahí está, ¿eh? Listo. Entonces, de esa manera se pueden filtrar. Igual por distrito. Mira. Yo acá en distrito le puedo decir, ¿sabes qué? Muéstrame información solamente de Breña. Le doy a aceptar y miren, esta es información de Breña. 217.091.60 es lo que se le paga a los empleados que viven en Breña. Mira. ¿Ve? Y listo. Finalmente, la tabla dinámica también tiene decoración o estilo, también le podemos decir. Cuando tu cursor, este cursor saltarín, está dentro de la tablita dinámica que acabas de crear, en la parte de arriba aparece diseño, ¿ya? Diseño. Esta pestaña diseño, por ejemplo, te puede hacer cambiar el color. ¿Por qué no? ¿No? Un color así, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Listo? De esa manera se crea una tabla dinámica, ¿no? Primero, identificando lo que te piden. Eso es en la pregunta. Segundo, seleccionando a ver qué campos necesito para trabajar. Y tercero es insertar, ¿no? Insertar el campo en el lugar que quieras, como filtro, como columna, como fila. La cosa que este sueldo neto tiene que estar en valores porque se está sumando. Y eso te dice, ¿no? El total de sueldos netos. Ahí está, total de sueldos netos, ¿no? Y listo. Creo que ahí. Ya hemos puesto eso, listo. Hasta ahí nomás. No sé si eso podemos mandarlo como captura. A ver, manda esa tablita que acabas de hacer, esa tabla dinámica. Mándalo en el WhatsApp como evidencia, ¿sí? Tu tablita dinámica como evidencia. A ver, manda la evidencia. Muy bien, ya un Franco creo que ya lo mandó. Sí, no hay problema, Araceli, no hay problema.
Ok, ok. Ujú. A ver, hazlo, hazlo. Muy bien, creo que el tiempo está bien. Ahora sí, vamos con la segunda hoja. Vamos con la segunda hoja. Ya. La segunda hoja, igualito. Vamos a ver lo que nos están entregando primero. Nos están dando el código del cliente, columna A, campo llamado ID cliente. Nos están dando el nombre del cliente, eso está en el campo llamado cliente. El sexo, fecha de nacimiento, el país, departamento, distrito, dirección, fono, y te están dando un porcentaje de bueno, un monto de compras, ¿sí? Ahora, nótese algo. Tenemos un campo que se llama fecha de nacimiento. En ese campo se almacenan diferentes tipos o diferentes valores, porque las fechas de nacimiento son muchas en realidad, ¿ya? Entonces, acá tenemos una problemática, ¿no? Que tenemos un campo que es demasiado diverso, como por ejemplo una fecha. Bien, entonces, ¿qué es lo que te piden hallar? Te dice mostrar el total de compras, acá están las compras, de los clientes por fecha de nacimiento, país, departamento y región. Ojo, vamos a poner igualito, ¿ya? Igualito, ¿ya? Listo. ¿Qué te están pidiendo? El total de compras. Compras en la columna J. Perfecto. ¿Qué más? Por los clientes, por fecha de nacimiento. País, creo que es otro. País y departamento, región. Listo. ¿Ya está? Entonces, total de compras es, perdón, el compras es la columna J, el campo J. Fecha de nacimiento debe estar por ahí. Departamento también por ahí. Y región también está por allá. Ahora, de estos campos que tú tienes que van a aparecer en la tabla dinámica, el campo más complicado es fecha de nacimiento. ¿Sí? No es sencillo, pues, colocar, porque hay diversidad. Hay diversidad. ¿Sí? Bien. Entonces, paso número uno, ahora sí, ya analizamos, siempre hace ese procedimiento. Para el examen final también es lo mismo, ¿sí? Analiza primero qué campos necesitas que tienen que aparecer en la tabla dinámica. Lo segundo ya es procedimiento, ¿no? Este cursor parpadeante o cursor bailarín o juguetón lo ponemos aquí dentro de la información. Voy a ponerlo un poquito más adentro. Aquí, lo ponemos ahí, ¿ya? El segundo paso es insertar. Vamos, insertar y luego escojo la opción tabla dinámica, ¿sí? Tabla dinámica. Me sale este cuadro. Esta es la segunda vez que voy a crear una tabla dinámica, solamente para que lo puedan repetir, ¿ya? Listo. Entonces, el primer rango que aparece acá, no lo toques, para nada. No necesitas tocarlo, déjalo así nomás.
Pero dice ahora, ¿dónde deseas que la tabla aparezca? En la hoja de cálculo existente. Y que se ubique, acá dice ubicación, más o menos que se ponga por acá. A partir del 7 siempre le pongo ahí. Listo. La, la tabla puede crecer, pero puede crecer hacia abajo, no hacia arriba. Entonces lo voy a aceptar y listo. Bien, entonces, ¿qué aparece? Miren, aparece este espacio donde va a ir la tabla dinámica número 2 y aparecen al lado derecho lo que ya hemos visto anteriormente. ¿Sí? Ahora sí, vamos a resolverla, ¿ya? Nos dice, total de compras, ok, voy a bajar. Ni bien me piden eso, voy a tomar el campo compras y lo voy a poner siempre como valores aquí, ¿sí? Entonces, haciendo eso, mira lo que saca Excel, 74.200. ¿Pero qué? Dólares. Acá las compras están en dólares. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Muy sencillo. ¿Se acuerdan que hicimos la flechita negra, no? Suma de compras, flechita negra. Y luego le digo configuración de campo de valor. Eso lo hemos hecho antes, ¿no? Configuración de campo de valor. Listo. Primero verifico. Si me piden el total de compras, esa función es la suma, ¿no? Y ya está puesto. Luego presiono el botón que dice formato de número y luego acá le pongo lo que quiero, ¿no? Supuestamente están en dólares. O voy a poner en formato contabilidad y ponerme a buscar dónde están los dólares. ¿Listo? Hago esa combinación y le doy aceptar una vez y luego aceptar dos veces, ¿sí? Aceptando dos veces ya se establece, mira. Le doy a aceptar acá, listo, aceptar otra vez acá y listo, mira. Ahora la suma total de compras equivale o asciende a $74.200. Listo, él ha sumado todas las compras. Muy bien, entonces vamos a ahora sí, nuevamente como hicimos anterior, ¿no? Luego ponemos los campos. Ahora, este campito llamado fecha de nacimiento lo hacemos al final, ¿ya? Primero hay que ubicar el país, departamento, región. Listo. Entonces, si quiero el país, voy a buscar el campo que se llama país. Acá está. Y lo voy a poner como fila. Tac, ¿ven? Y aparece, ¿no? Argentina, tanto. Australia, tanto, etcétera, etcétera. Listo. Luego me piden por departamento región. Departamento región está acá. Puedes ponerlo debajo, ¿ah? Debajo de país, así. ¿Vieron? Miren. Argentina, Buenos Aires, Australia, tanto, Canadá, tanto. O sea, la tabla está, la tabla está en problemas, ¿sí? ¿Por qué? Mire, profe, ¿por qué dice eso? Las tablas dinámicas también ayudan a poder ubicar, encontrar errores, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Mira, ¿por qué digo eso? Porque aquí la tabla te está diciendo que encontró el país que se llama Argentina y el departamento región Buenos Aires, Buenos Aires, parece que le falta la S, está mal escrito. Y tenemos otro, ¿no? Otro departamento región que se llama Buenos Aires, ¿sí? Entonces acá hay un problema. En la base de datos hay un error de tipeo porque te están arrojando dos. Igual pasa en San Luis, mira, no sé por qué siendo iguales, son diferentes. Gracias. ¿No? Y esto sí me causa, identifico el error. ¿Por qué? Porque acá dice en blanco. O sea, en el país de México, el departamento región que está en blanco tiene $1,200. No es poco, ¿no? Bueno, eso hay que corregir, ¿no? ¿Cómo se corrigen los errores? A ver, simplemente voy a alejarme un poquito. Por ejemplo, acá dice Buenos Aires y abajo dice Buenos Aires. ¿Y eso qué cosa es? Departamento región. Entonces me voy al campo de departamento región, que es este, y encuentro el problema. A ver, uno dice que es Buenos Aires y otro que es Buenos Aires. A ver. Y, acá, perdón, está acá. Acá está, mira, acá está Buenos Aires. Muy bien. ¿Y dónde está el error? Acá. Miren, ahí está el error. Dice Buenos Aires. ¿Qué tengo que hacer? Corregirlo. Voy a ponerle
Buenos Aires. Listo. Como he modificado la base de datos oficial y original, la tabla, como lo vimos en estilos, ¿se acuerdan? Tabla de contenidos en Word, se tiene que actualizar la tabla. Le hago clic derecho y escojo la opción actualizar. ¿Sí? Para eso sirve. Le voy a actualizar y miren, ya no aparece Buenos Aires, porque ya fue corregido, ahora se llama Buenos Aires y ya tienes un valor acumulado. ¿Sí? Ya. Hasta ahí todo hubiera sido felicidad, todo hubiera sido dicha. Pero acá viene el problema. Fecha de nacimiento. Y tú te preguntas, profe, lo que está pensando es colocar la fecha de nacimiento dentro de la tabla, que aparezca en algún lugar, ¿no? La fecha de nacimiento. Puede ser, ¿ok? Pero para que se presente mejor la fecha de nacimiento, yo creo que se podría hacer con una escala de tiempo, que vamos a ver después, ¿sí? Bueno, lo dejo ahí. Si probamos, no perdemos nada. La fecha de nacimiento que está acá, lo puedo poner como columna. Y mira lo que sucede, ¿ah? Mira, ¿vieron? Mira, es más, ya lo puso, ya le puso los elementos. ¿Eh? Ya le puso años, le puso trimestres y le puso fecha de nacimiento. Entonces, si yo no quiero esto, puedo cambiar acá, lo puedo quitar, ¿no? Aquí podría ser por he quitado el campo, en el campo donde dice fecha de nacimiento, he quitado creo que el mes. Y lo que tengo que hacer para agrupar es esto, ¿no? Clic derecho en cualquiera de los meses. Espérate. Clic derecho ahí y agrupar. Bien. Clic derecho y agrupar. Y acá tú puedes agrupar por meses, vamos a ponerlo así. Por meses, no. Por años, meses no, años. Acepto y miren, mira, a pesar de eso, son como tanta diversidad en años, mira. Ah. Entonces, eso lo podrías colocar mejor como filtro acá arriba. Mira, y tu tabla no crece tanto, ¿eh? Ya está. Mira, ya. Aquí está el país, aquí está la ciudad o departamento, región, y arriba está la fecha de nacimiento. A ver, pero cuidado, a ver, ¿cómo sería esto? Acá, mira, acá sería complicado, ¿no? 1900, sí, está bien. Como es por años, no pasa nada. Aquí, por ejemplo, le doy a aceptar y miren lo que sucede. ¿Sí? Es por eso que se le conoce como tabla dinámica, porque cuando tú seleccionas o tú filtras dentro de la tabla cambia de forma, ¿no? Más grande, más pequeña, etcétera, ¿no? Ya está. Entonces, de esa manera hemos corregido un poco, le hemos dado el tema este de la fecha. ¿Preguntas? ¿Cómo lo agrupo, profesor? Clic derecho, Josette, ¿cómo te refieres? Clic derecho y le das pues, agrupar, ¿no? Clic derecho y luego agrupar. Acá no sale porque no hay nada que agrupar, pero en el caso de ustedes sí va a salir. Ya, listo. Entonces, creo que eso resuelve la primera hoja. Vamos con la segunda, la tercera, ¿no? Vamos con la tercera. Ya, mira, esto es tan fácil que lo único que tienes que hacer es hacer la tabla dinámica, pero en vez de totalizar, ahora te pide el promedio, mira. ¿Ya? Analicemos lo que nos dan. Código, columna A. Artículo, marca, tamaño, color, stock, precio de costo, precio de venta, total de costo, total de venta y el de la ganancia que te está dando. Ojo, la ganancia está en soles, ¿ah? Ya listo. ¿Qué artículos vendemos? Pantalones, camisas de las diferentes marcas. Ok, ahora sí. Vamos a la pregunta. Ya lo analicé, interioricé, ya me di cuenta cómo es. Ahora sí, voy a agrandar esto y listo. Ya. Tienes que mostrar el promedio, cuidado, promedio del margen de ganancias. El margen de ganancias ya sabes que es este, ¿no? Esta columna acá. ¿Listo? Luego dice que
aparezca por artículo, ¿no? Por artículo, la marca y el tamaño. Listo. Eso es lo que se tiene que calcular. Ya, procedo. Una vez que ya vi qué campos necesito, ya lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿ya? Porque ahora no. Ya. Paso número 1, este cursor que está saltarín, lo pongo dentro de la base de datos, en cualquier lado. En cualquier lado que tenga información. Porque he visto que algunos, he estado por ahí pasando por, ¿no? Algunos están en blanco, ¿no? Puede pasar, quizá no en este, pero en otra base de datos que te dan, la información no está validada, tiene errores, por ejemplo. Bueno, vamos con lo nuestro, y con eso creo que está bien, ¿no? Mostrar el promedio del margen de ganancia. Ojo, promedio. Por artículo, por marca y por tamaño. Ya, comenzamos. Este cursor que está acá, lo pones dentro de la base de datos, en cualquier lugar, no pasa nada, pero dentro. Luego de eso me voy a insertar y escojo la opción tabla dinámica. ¿Vale? Ya. Acá, como decía, no tienes que mover nada arriba, déjalo tal cual, pero sí tienes que cambiar acá a nueva hoja de cálculo existente, ¿no? Y le digo que la tabla aparezca a partir de por acá, un poquito más abajito. Listo, ya está. Y ahí lo que tienes que hacer simplemente, lo estoy repitiendo por tercera vez, el promedio del margen. Entonces vamos a tomar el campo que se llama margen. Acá está, margen ganancia. Y ponerlo de un solo trazo aquí en valores, siempre en valores. ¿Sí? Siempre aquí en valores va lo que te están pidiendo, ¿no? Pero acá hay un problema, acá dice suma y usted me está pidiendo el promedio. Entonces, con la flechita que está a la derecha, lo hemos hecho antes, le digo configurar, configurar o configuración de campo y ya está. ¿Qué tiene que cambiar? De que yo no quiero suma, sino quiero el promedio. Acá dice promedio, ¿eh? Estoy calculando el promedio del margen de ganancia. Listo. Eso es todo. Ah, no, falta algo más. Que este es un valor en soles, por lo tanto, cambio el formato de número y le digo contabilidad y en soles. ¿Eh? Acepto, acepto. Y miren, ya apareció. Miren, y ahí sale, por ejemplo, ya en soles, ¿no? ¿Por qué salen soles? Porque ya le pusimos el símbolo monetario antes. Listo. Ahora sí, comienzo. Promedio del margen de ganancias por artículo. Acá hay problemas, porque artículo creo es muy extenso. A ver, vamos a ver. Artículo lo pongo como columna, ¿cómo queda? Ah, no es mucho, mira. Falda. Ah, no. Mejor lo pongo como fila. Mira, se ve mejor. No sé qué dicen ustedes. Se ve mejor. Ya. Ahora podemos decorar. Ningún problema. Eso sí, el cursor tiene que estar dentro de la tabla. Este color es muy pálido. No me gusta, profe. Listo. Me voy a diseño y escojo colores. Mira. Naranja, verde, etcétera. ¿Ve? Y hay más. Ya está. No, ahí quedó, más o menos. ¿Sí? Entonces, la diferencia. Ah, pero falta, pues. Profe, ¿por qué se acelera si falta? Claro que falta, porque falta por marca. ¿Ya? ¿Dónde ponemos la marca? Como columna. Mira cómo queda. Está bien, ¿eh? Y el tamaño. El tamaño sí importa, ¿no? Aquí. Listo. Ya está. Entonces, si yo quiero, por favor, las prendas large, L, acepto y eso es lo que hemos logrado sumar, ¿no? Por el tamaño large. A ver, según la encuesta, ¿quién tiene tamaño small, que es pequeño? Ah, sí hay gente que está así. Y medium, ya está. Pero bueno, ya se entendió la idea, ¿no? Primero se analiza la información que te dan, luego en el enunciado está la respuesta. Luego, hago mi tablita y luego lo que hago es cambiar la función.
que antes era suma, ahora lo convierto a promedio. ¿Sí? Pregunten porque están muy calladitos, ¿ah? Pregunten, no sé si todo está yendo bien o todo está mal. Todo bien, ¿no? Bueno, ya. Pero falta, no falta nada, ¿no? Que tengo el artículo, sí, la marca, el promedio de margen. Ah, falta el tamaño. Ah, no, el tamaño está como filtro. Listo, ya está. Queda. Terminamos porque ya vamos al último. Listo. Campo calculado. Igual. Tenemos ahí, por ejemplo, una base de datos que dice código de venta, fecha, cliente, país destinatario, categoría de producto, nombre de producto. No hay ninguna fecha, ¿no? Así, al comienzo. Fecha de venta. Ya. Todo bien. Listo. Entonces, ahora sí, vamos. ¿Ya? Recuerden que el campo calculado es un campo que no existe en la base de datos original. Ese campo calculado va a aparecer en la tabla nueva, ¿no? En la tabla dinámica que tú vas creando. ¿Ya? Listo. A ver, dice, es algo sencillo. El importe de ventas por país destinatario, ya, y categoría. Facilito. Cursor dentro, me voy a insertar, escojo tabla dinámica. Le digo que la hoja que vaya a crear aparezca a partir de acá. Ahí, listo. Ya. ¿Qué me están pidiendo? El importe de ventas. Entonces no pierdo tiempo y acá pongo importe en valores. Ya. Si te dicen importe de ventas es la suma del importe de ventas. Listo. Voy a ponerlo aquí en el formato a través del formato de número moneda, porque está en soles, ¿no? Moneda. Listo. Acepto y ya está. Listo. Ya. Ahora, ¿qué me piden? Por país destinatario. Bueno, agarro el país. No sé por qué, pero el país me pone, lo pongo en filtro, no sé. Categoría de producto, lo voy a poner como fila. ¿Listo? Listo. Y me sale este cuadro. Si quieres lo decoras, le pones un color que quieras, ese no hay problema, ¿no? Listo. Ahora lo que te están pidiendo es que calcules a esa suma de importes, le incrementes en 20%. Eso quiere decir que vamos a crear un campo que antes no existía y lo vamos a poner en la tabla. Y ese campo que va a presentar, que va a mostrar los valores del importe, pero con un incremento del 20%. Se va a incrementar, ya no es el mismo valor, ¿no? Bien, ¿cómo se hace un campo calculado? El campo calculado se crea cuando el cursor está dentro de la base de datos, o perdón, en este caso dentro de la tabla, y me voy a analizar. Arriba se crea una pestaña nueva que se llama analizar. Luego lo que hago es, ¿qué cosa? Aquí, ¿no? Acá, lo que se llama el campo calculado. Eso está en este botón que se llama campos, elementos y conjuntos. Campo calculado, listo, me sale esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí ponerle un nombre, por ejemplo. Nuevo importe, podría ser. Nuevo importe. Y aquí la fórmula, ¿sí? ¿Qué coloco aquí? A ver, ¿qué dice la diapositiva? Acá está, ¿no? ¿Qué tengo que hacerle? A ver, déjame ver que el importe está multiplicado por 1.2. ¿Ya? El importe está aquí multiplicado por ¿cuánto? 1.2. Listo. Le doy a aceptar y listo. Ya.
Bien, bien. Ahora ya no aparece el importe, miren. Ahora aparece con un campo adicional que se llama suma del nuevo importe. ¿Sí? A ver, no sé si se puede hacer una demostración rápidamente. Por ejemplo, tenemos este valor y decimos que aquí este es el mismo valor, pero incrementado en 20%. Entonces vamos a hacer una cosa así, ¿ya? El 20% lo voy a sacar a él, listo, sale esto, ¿sí? Sale esto, un ratito, vamos a ponerle sus soles, listo, 31.000. Ojo que acá, esto de acá, es un incremento del 20%. Entonces digo, igual que es esta suma de importe más este monto de acá. Y eso me tiene que salir ¿cuánto? Mira, ¿coincide o no coincide? Sí, coincide, 187.876.55. Es el importe, pero incrementado en 20%. Y lo he demostrado aquí. Acá está la demostración. Listo, ya está. Creo que de esa manera se crea el campo calculado. Finalmente, creo que ya terminamos con esto. Es la segmentación y la escala de tiempo. ¿Ya? Pero para hacer dos cosas, mejor hago solamente uno. Es decir, en la última hoja vamos a analizar la última hoja que se llama tabla dinámica escala de tiempo. ¿Qué información tenemos? El código, nombre, apellido, el cargo que ocupa, mira, contador, y el tipo de contrato, mira, qué interesante. Puede ser un contrato completo, parcial o a destajo, ¿sí? Profe, ¿qué significa destajo? Significa que tú vas a cobrar o te van a pagar según el avance que hagas. Si hoy avanzaste poquito, te pagan poquito. Si avanzas mucho, te pagan mucho. Eso es a destajo. Y el tipo que está hablando acá es el tipo de empleo que tiene la persona. Y acá miren, tengo una fecha, que imagino, no sé qué fecha será, de nacimiento, no sé. Tengo un sueldo, bonificación, descuento y el sueldo neto. ¿Listo? ¿Qué nos están pidiendo? El total de sueldos, ya sabemos, y una escala de tiempo a la fecha. Ya, mira, vamos a crear, jóvenes, voy a abrir esto y con eso terminamos nuestra clase. Vamos a irnos un poquito lejos. Ya, vamos a crear un dashboard. ¿Qué es un dashboard? Un panel de control. Obviamente, el panel que voy a crear es muy simple, ¿no? Se pueden hacer más cosas, pero solamente para demostrar, ¿ok? Este cursor que está acá tiene que estar metida, incorporada, introducida en la base de datos base. Luego, ahora sí, insertar tabla dinámica y vamos a poner la tablita, lo vamos a poner aquí, acá, ¿ya? Acepto y listo. Ya, a ver, dale. ¿Qué pongo primero? Dice total de sueldos netos. Ah, ya. Tomo el campo sueldo neto, creo que es este, y lo pongo acá en valores. ¿Ven? Y ya se establece la suma. Él suma todo, todos los sueldos netos. ¿Qué hago? Mira, selecciono acá la flechita, configuración de campo de valor, eso lo hemos hecho antes, ¿no? Y luego, bueno, si te pide el total es suma, así que esto está bien. Pero escogemos formato de número para que aparezca esto en contabilidad y en soles. Nada más, ¿sí? Contabilidad y en soles. Le doy a aceptar y miren, otra vez aceptar y ya está. Me sale 104.045. ¿Correcto? Muy bien. Esa es la suma total de sueldos netos, pero te pido ahora que se muestre el cargo y el tipo. Muy bien, el cargo lo puedo poner como fila. Mira, acá está el cargo, ¿eh? Y el tipo, puedo ponerlo como columna, a ver si me sale. Sí, miren, el administrador que trabaja a tiempo completo no existe, no hay administrador a tiempo completo. Solo tenemos un administrador que es a tiempo parcial y gana eso, 3.759 soles, ¿no? Y así. Los que están vacíos, las celdas vacías, obviamente quiere decir que no ha recibido nada, ¿no? Lo ha recibido en otra modalidad. Ya, ahora voy a construir con esto, miren, voy a construir mi hermoso dashboard, ¿sí? Un dashboard humilde, inocente, simple, básico. Ya, ahí va, listo. Voy a crear, ¿no? Voy a subir acá. Voy a crear un dashboard con algunos filtros. Un filtro gráfico que hemos visto se llama segmentación de datos. ¿Dónde consigo la segmentación de datos? Primero, el cursor tiene que estar dentro de la tabla dinámica. Segundo, me voy a analizar.
Y tercero, acá dice insertar segmentación de datos, ¿no? Activo insertar segmentación de datos, me sale esto. Esto ya puedo cerrarlo, creo. Ya puedo cerrar esto, sí. Ya. Ahora sí, ¿ah? Analizar segmentación de datos. Cuando tú invocas esta opción de segmentación de datos, tú puedes elegir los campos que tú quieras. Por ejemplo, puedo escoger, por ejemplo, el cargo, el tipo, el cargo y el... Sí, pues nada más. Acepto y miren, ahí está. Cargo, ahí están los cargos. Miren. Tipo, acá está. Ojo, como son muchos cargos, miren cómo está quedando la... Así. Un poquito más. Ahí está. ¿Ven? Esto que está flotando es un filtro. Si yo presiono gerente de finanzas, mira lo que sucede. Solamente aparece el sueldo neto del gerente de finanzas. ¿Se entiende? Con esta, el embudo con una X puedo terminar con mi filtro. ¿Vieron? Igual el tipo, miren. Como el tipo tiene solamente 3 valores, lo voy a poner, por ejemplo, un poquito más arriba. Acá. Ahí. ¿Ya? Y mira, voy a hacer esto, mira. Con tiempo completo, listo, tiempo completo. De contadores, contadores, poquito. Puedo usar estos dos filtros. Puedo usar estos dos filtros para presentar la información. Ahora, el color, vamos a ponerlo bonito, ¿ya? La tabla dinámica tiene sus colores, ¿no? ¿Por qué no? Moradita. Este de acá tiene sus colores también. Segmentación, acá saben, naranjita. Y este también tiene su propio segmentación. Eh, Verde. Y ya está. ¿Vieron? Listo. Ahora, para terminar, lo que yo necesito es una línea de tiempo. ¿Por qué? Porque hay un campo que es la fecha. ¿Ah? ¿Cómo incorporo ese filtro? Me voy a estar dentro de la base de datos, en cualquier lugar, perdón, dentro de la tabla dinámica. Luego me voy a tabla dinámica otra vez y acá dice escala de tiempo, ¿no? La escala de tiempo, como explicaba, la escala de tiempo es un filtro, pero es un filtro gráfico, ¿no? Hago clic aquí y me doy cuenta que el único campo que habla sobre fechas es este que se llama fechas. Hago clic aquí, se activa este campo, le doy a aceptar y miren, ya está. Yo lo puedo poner así como una especie de panel de control. ¿Ok? Acá se está observando por meses, ¿no? Yo puedo observarlo por año, por trimestres. ¿Ven? Y también este que se llama escala de tiempo, también se puede colorear, ¿no? Color que quieras, acá tienes varios. Y listo. Ya. Ahora sí, para cerrar con broche de oro, le agregamos un gráfico dinámico. Recuerda que el gráfico tiene tipos, puede ser barras, puede ser de diferente manera, pero por un tema de tiempo voy a hacer lo siguiente. Voy a ubicarme dentro de la tabla dinámica y luego me voy a analizar tabla dinámica y acá está el gráfico dinámico. ¿Ven? Recuerden, creo que lo dijimos cuando estábamos en gráficos. Excel no puede graficar nada si es que no tiene información que presentar. En este caso, gráfico dinámico, y él te dice, ok, ¿qué tipo de gráfico quieres? No, quiero un gráfico así, ¿no? Agrupado, en 3D. Le doy a aceptar y listo. Mi gráfico dinámico aparece aquí. No me costó mucho. Un poquito menos. A ver. Ya está, miren. Ya armé mi pequeño dashboard. Está un poquito menos. Ahí está. Y listo, señores, ya está. Esto podría llamarse un pequeño tablero de control. ¿Por qué? Por ejemplo, yo quiero saber solamente la suma total de sueldos netos de los que trabajan en tiempo completo. Mira, clic en tiempo completo, mira lo que sucede. La tabla cambia de estructura
la línea de tiempo de acá, esto no cambió, ¿no? Las fechas no cambiaron. Y acá sí, miren, por ejemplo, el cargo está activo. Y miren el gráfico ha tomado, voy a poner otro colorcito, una cosa así. ¿Ya? ¿Ya? Todo eso se refleja en el gráfico. Si yo, por ejemplo, hago un filtro mensajero, ven, miren, y además voy a agregar arriba que dice selección múltiple, puede ser mensajero y el de gerente general. ¿Ves? Hay dos. Ya. Y así podemos, ya está. Igual sucede abajo, ¿ah? Abajo también hay fecha, mira. ¿Vieron? Bueno, y así termina el episodio. Mira, acá está en cero, mira, no hay nada. ¿Por qué? Porque lo que hemos elegido no hay cruce seguramente. Yo le quito acá, y le quito acá, y le quito el filtro acá. Listo, ahora sí se ve todo. Y listo, señores. Así es como se crea una tabla dinámica y finalmente se crean filtros gráficos con la ayuda de la escala de tiempo y con la ayuda de la segmentación de datos. Espero que se haya entendido. Y si no, no te preocupes porque la clase se está grabando, ¿sí? Y obviamente hay muchos estudiantes que están ahorita festejando en la verbena y nosotros cansados aquí. Yo lo entiendo, pero así es, la vida continúa, ¿ya? Dale, entonces, nada, ¿dónde estoy? Aquí. ¿Qué es esto? Ya, entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Que te va a venir el examen, de hecho, que te viene una o dos preguntas. No sé si ustedes ya han resuelto todas las 15 hojas. Si lo has resuelto, entonces estás en buen camino. ¿Listo? ¿Listo? Acá como le digo, miren, cómo voy filtrando, ¿eh? Cómo voy filtrando. Bueno, a medida que vas cambiando el filtro, vas viendo el resultado a través de este gráfico. Bien, eso es todo hasta el día lunes 12 de mayo. El lunes 12 lo que hacemos es justamente aperturamos el examen final de Excel. Para poder rendir tu examen de Excel, necesitas, eso sí lo voy diciendo, necesitas ¿qué cosa? Necesitas la solución de las 15 hojas de cálculo. Ya. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Creo que Profesor, disculpe, ¿el examen es esas 15 hojas de cálculo que mandó? Vamos a hacerlo durante la clase. no. El examen, a ver, les explico. El examen se apertura, inicia el lunes 12 y se cierra el domingo 18 de mayo al mediodía. Tú puedes rendir tu examen en cualquier momento, puede ser en cualquier momento de la semana, en la mañana, en la noche, en la tarde, en la madrugada, donde tú quieras, ¿no? Y tienes hasta el día 18 de mayo para responder. ¿Dónde das tu examen? En el campus virtual. Josette me pregunta dónde lo descargo. Eso lo hemos enviado varias fechas atrás. Sin embargo, Josette, voy a volver a enviarlo al grupo de WhatsApp. Lo mando otra vez. Vamos, acá está.
Vamos a ver. No sé por qué me están dando. Ya, listo. Lo acabo de colocar en el grupo. ¿Sí? Yo sé, me están pidiendo la asistencia. Uy, un poco tarde. A ver, por si acaso les mando la asistencia a los que no lograron. Ahí está la asistencia. Bien, chicos, entonces, nada, que tengan un bonito fin de semana. Un saludito especial para sus mamás en esta semana. Y pásenla bonito. Y nos vemos el día lunes 12 de mayo. ¿Sí? De ahí con más calma, porque el 12 ya es la última clase de Excel. Ese día ya les explico, si es que todavía no se entendió bien, cómo es el examen final de Excel. Recomendación, ese archivo ya debe estar solucionado, debe estar terminado las 15 hojas de cálculo para que puedan entrar al examen y sin tener problemas, ¿no? Bien, lo dejo ahí. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos el día lunes, ¿sí?